Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que nos toca desarrollar es la resolución de tareas de la semana número 5. Y en aquella quinta semana del segundo bimestre nos tocó ver el tema de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Esto es que procedamos a responder las preguntas que nos plantea nuestra actividad emprendedora número 5. Ya hemos dicho que vamos a hablar de la institución llamada Iglesia Católica, pero para ser exactos, su nombre oficial es Iglesia Católica Apostólica y Romana. Empecemos a responder entonces. El libro nos plantea un crucigrama y como ya sabemos tenemos que resolver correctamente porque tiene que calar, tiene que entrar perfectamente en el espacio que nos brinda. La primera pregunta es, ¿consistió en la expulsión de un miembro de una comunidad o mejor dicho, consistió en la expulsión de una persona para que quede fuera de la comunidad cristiana? El castigo era personal. Ese castigo personal se llamaba la excomunión. Cuando la Iglesia Católica, de acuerdo a tus pecados o de acuerdo a tu mal comportamiento, observaba que era necesario excomulgarte, lo que estaba haciendo era expulsarte de la cristiandad. Dejabas de ser cristiano así no lo quieras. Así tú digas que seguías creyendo en Cristo, pues quedabas fuera. Y quedando fuera de la cristiandad, podían incluso hacerte esclavo, porque si tú no eras cristiano, pues eras sujeto de cualquier tipo de amenaza o de represión bajo tu persona. Lo mismo, el mismo castigo, pero ahora aplicado a toda una región o a toda una provincia, se llamará interdicto. Eso está en latín. Castellanizándolo se dice entredicho. Pero lo que nosotros tenemos que poner en el libro es la acción de castigar. Por lo tanto, vamos a poner interdicción, que es la acción de llevar a cabo ese castigo. Ese castigo, obviamente, lo llevaba a cabo la iglesia y castigaba a toda una, podría ser una provincia, incluso a veces castigó a todo un reino, como fue el caso del reino de Francia en algún momento. Obviamente luego el rey tuvo que pedir perdón al Papa y las cosas se calmaron, porque ustedes entenderán que si en el caso de la excomunión, cuando te expulsaban, podían incluso hacer de ti un esclavo y no pasaba nada, si es que tu país caía en interdicto, si tu reino caía en interdicto, incluso otro país, otro reino, otro imperio podía colonizarte y no pasaba nada, porque estabas fuera de la comunidad cristiana. Ahora, por eso es que hasta el día de hoy, cuando algo todavía no se ha resuelto del todo, se dice que está en entredicho. Ha quedado todavía hasta el día de hoy esa expresión que viene desde la Edad Media. Muy bien, tribunal eclesiástico, es decir, tribunal de la Iglesia que buscaba castigar las herejías. Eso es el tribunal del Santo Oficio, o también llamado la Santa Inquisición, que es lo que tenemos que escribir, la palabra Inquisición. Luego nos dice, autoridad que dirige una arquidiócesis. Como ya sabemos, una arquidiócesis está por arriba de una diócesis y es una región grande que la Iglesia Católica, digamos, le encarga bajo el cuidado a una persona. ¿Quién es esa persona? Es el arzobispo. Ahora nos preguntan, autoridad que dirige una diócesis, es decir, una localidad más pequeña, pero que también está a cargo de un sacerdote. Ese sacerdote es el obispo, que tiene a su cargo varias iglesias a su alrededor. Luego nos preguntan, ¿fue el rechazo al celibato religioso transgrediéndose la pureza de las costumbres eclesiásticas, o sea, de las costumbres de la iglesia? ¿Cómo se llamó aquella acción de muchos sacerdotes que dejaban de lado el celibato? El celibato es supuestamente mantener la pureza sexual de las personas. Un sacerdote no podía tener pareja, no podía llegar a tener un matrimonio ni descendencia. Sin embargo, muchos rechazaban eso. ¿Cómo se llamó esa acción de rechazar el celibato? Se llamó nicolaísmo. Luego nos preguntan, consistió en la compra de cargos eclesiásticos por medio de la influencia, a veces política, o del propio dinero de frente. Esa acción corruptora se llamó simonía. Y por último, concilio que elige a Martín V como papa, o sea, como sumo pontífice. Ese fue el concilio de Constanza, que es lo que tenemos nosotros que escribir en el libro, Constanza. Luego, la actividad emprendedora nos dice lo siguiente. Escribe en 5 líneas tu opinión acerca del desarrollo de la Iglesia durante la Edad Media. Yo te voy a dar unas ideas generales, si estás de acuerdo puedes copiarlo en tu cuaderno o en todo caso, si tienes algún nuevo aporte o una idea totalmente diferente, también
corrobora primero que sea correcta y también puedes ponerla en tu cuaderno. Muy bien, lo que vemos en la imagen es al Papa a la izquierda, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana, y a la derecha vemos a uno de los tantos patriarcas que tienen otras iglesias cristianas, que no son católicas, pero que también creen en Cristo. En este caso estamos viendo al al patriarca de Grecia, que es una de las tantas iglesias cristianas ortodoxas. Empecemos entonces. Primera idea sobre la iglesia, podemos decir, a la caída de Roma, de la Roma occidental, la iglesia significó la unidad de toda la población cristiana. Lo que en algún momento fue la población romana, ahora, ¿qué cosa los va a unir? Si Roma ya cayó, pues los va a unir la cristiandad. Segundo, la iglesia tuvo y mantuvo la mejor educación de todos los estamentos sociales. Es decir, los sacerdotes, los curas, tenían la mejor educación de ese momento. No lo tenían ni los artesanos, ni los militares, ni los propios políticos siquiera. La mejor educación estaba en los sacerdotes. Tercero, la iglesia como institución llegó a convertirse en una señora feudal, la más poderosa de Europa. Es decir, la iglesia nace pobre, la iglesia nace solo como una representación espiritual, pero en algún momento Carlomagno, el emperador del imperio carolingio, pero precisamente le va a regalar, o para ser exactos, el padre de Carlomagno, Pipino el Breve, le va a regalar unos terrenos a la iglesia católica que se van a llamar los estados pontífices. A raíz de este regalo, a raíz de la posesión de estas tierras, pronto la Iglesia Católica pasará de ser un reino inmaterial, es decir, un reino espiritual, a un reino material, y comenzará a hacerse no solamente muy rica, sino muy poderosa durante la Edad Media. Cuarta idea, la Iglesia se caracterizó por su férrea disciplina, tan estricta o más que la propia disciplina militar. Hasta el día de hoy, si algo caracteriza a la Iglesia, es que las órdenes son totalmente perpendiculares, van de arriba a abajo sin dudas ni murmuraciones, tan idéntico que en los militares. Y por último podemos decir que la Iglesia aportó al avance material e inmaterial de Europa. Ciertamente muchas veces se cree que en la Edad Media no hubo ciencia, pero sí la hubo, como también hubo arte, arquitectura, literatura, etc. Pero además la Iglesia Católica no solo demostró y no solo aportó avances, sino que también mostró completa intolerancia religiosa. Durante la Edad Media, si tú eras judío o eras musulmán, pues ciertamente no podías vivir tranquilo en Europa, y muchas veces ni siquiera podías vivir, es decir, que directamente pasaban a anular tu vida. Entonces, estas son características de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. Lo que vamos a ver a continuación es una revisión del tema llamado Renacimiento urbano y comercial durante la última etapa de la Edad Media. Recuerda que anteriormente, tanto en el primer bimestre como en el segundo, habíamos visto el desarrollo desde el inicio de la Edad Media, ya sea que hablásemos de los imperios como el Imperio Carolingio o el Imperio Bizantino, o ya sea que hablásemos de algunos sistemas que se crearon durante la Edad Media, como el feudalismo, en donde todo el poder radicaba en tener tierras. A mayor cantidad de tierras, mayor poder durante la Edad Media. Por eso es que nacieron muchos señores feudales, tan poderosos que incluso opacaban el propio poder de los reyes. Tú podías ser un duque o tú podías ser una condesa y de repente tenías tanta tierra, tanto poder, y habías ido adquiriendo por herencia otras tierras, que llegabas a tener un poder tan igual que los reyes o que los propios emperadores. Entonces, un señor o una señora feudal durante la Edad Media fue típica característica de tener el poder máximo. Sin embargo, en la última parte de la Edad Media comienzan a florecer aquellos centros urbanos que durante la época romana, o incluso más antigua que la romana, durante la época de los griegos, de los egipcios, siempre había tenido una importancia que durante la Edad Media la perdió. Esas son las ciudades, también conocidas como los burgos. Lo que vamos a ver a continuación es una rápida revisión, es refrescar nuestra memoria con respecto a lo que fue el primer tema de este segundo bimestre. Empecemos entonces. El concepto en aquella ocasión fue
que íbamos a ver el resurgimiento de ciudades y del comercio, es decir, del intercambio de productos en Europa occidental. En la Europa occidental. Recuerda tú que como la Roma de Oriente no cayó, así que en la Roma de Oriente, o llamado Imperio Bizantino, el comercio siempre siguió y las ciudades siempre fueron esplendorosas, siempre fueron ciudades muy importantes. Estamos hablando ahorita en países que podríamos decir hoy en día son Portugal, España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. En esos países, durante la Edad Media, el comercio se apagó. Hoy vamos a hablar de cómo resurge poco a poco. El periodo del cual estamos hablando va entre los siglos XIII, es decir, los años 1200 o un poquito antes, y el siglo XIV, es decir, los años 1300. Por eso vamos a decir que aproximadamente nos estamos refiriendo a 200 años, 1150 después de Cristo al 1350 después de Cristo. Este proceso se desarrolla durante la denominada Baja Edad Media, la última parte de la Edad Media. Algunos datos que es necesario recordar es que las últimas invasiones bárbaras, recuerda que las invasiones bárbaras empezaron en el siglo V, por eso es que cae Roma de Occidente, pero las últimas invasiones bárbaras ocurrirán en el siglo IX, es decir, en los años 800, y en el siglo X, los años 900, a mano de los húngaros, un pueblo que venía desde el Asia, y a mano de los normandos, que era un pueblo que venía del norte de Europa. Y ninguno de ellos en un inicio era cristiano. Ahora, sin embargo, ya para la Baja Edad Media, ya están cristianizados, tanto los normandos que van a vivir primero en Francia y luego van a pasar a Inglaterra, y tanto los húngaros que van a tener su propio país, que hasta el día de hoy existe y por eso se llama Hungría, ya para la Baja Edad Media ya son parte de la cristiandad. Por otra parte, las cruzadas, aquella clase en donde vimos esa etapa en donde el mundo cristiano y el mundo islámico se enfrentaron por el control de las tierras santas, como se le llama hasta el día de hoy a la zona de Jerusalén y a todos los pueblos que están alrededor. Sin embargo, aunque fueron un contacto violento porque eran guerras, funcionaron también como resurgimiento del intercambio cultural, es decir, aunque fue de manera brusca, dos pueblos distintos se vieron las caras por primera vez. Los europeos de Occidente veían por primera vez qué cosa era el mundo islámico, y los islámicos por primera vez también veían qué cosa era aquella Europa cristiana de la que tanto se había escuchado. Seguimos con los datos. Para este momento, para la Baja Edad Media, el Imperio Bizantino está ya completamente derruido, está completamente derrotado, tanto así que se ha reducido prácticamente su territorio solo a su ciudad principal, a su capital, que es o era Constantinopla. Sin embargo, aunque ha perdido mucho poder, todavía significa el puente entre el mundo occidental y el mundo oriental. En esta etapa de la Baja Edad Media comienzan a surgir las aldeas, pero en las aldeas, no, perdón, en esta última etapa de la Baja Edad Media, por el contrario, las aldeas que habían sido características de la alta Edad Media, del principio de la Edad Media, más bien están llegando a su fin y están comenzando a tener muchos problemas. Por ejemplo, hay conflictos dentro de esa sociedad aldeana, hay revueltas campesinas, hay protestas de artesanos, hay lo que se llama cacería de brujas, ¿no? Que muchas veces las brujas no eran más que mujeres que intentaban tener una vida independiente o simplemente intentaban vivir de una forma alejada del cristianismo, tenían ideas para su momento bastante liberales. Bueno, todo eso era sinónimo de ser bruja en ese momento, y como ya sabemos eran brutalmente reprimidos, muchas veces enviadas a la hoguera a morir quemadas vivas todavía, ¿no? También podemos decir que las aldeas medievales ya no eran autosuficientes, ya la realidad había rebasado a la propia aldea, y por eso es que comenzó a experimentar Europa un crecimiento. Antecedentes: antes de que comenzaran los burgos o las ciudades a volver a tener importancia, hubo primero una revolución agrícola. Es decir, durante la Edad Media la agricultura conoció del avance técnico, y este avance técnico trajo como consecuencia una mejor alimentación. Y la mejor alimentación trajo como consecuencia a la vez el aumento de la población, es decir, la demografía, la población creció en Europa. Tenemos que para 1150 en Europa hay aproximadamente 45 millones de habitantes en toda la Europa occidental, que son los países que te he mencionado
hace un instante, y para 1300, solamente 150 años después, la población casi se ha duplicado. Eso nunca antes había pasado en la historia de Europa. Luego podemos decir que las aldeas ya están completamente desbordadas de gente y por lo tanto la gente que ya no puede vivir en la aldea porque no hay futuro en las aldeas, van a esos nuevos, o mejor dicho, a esos antiguos lugares, pero que nuevamente están cobrando importancia, que se llaman las ciudades o burgos, como se les conoce en esos momentos. Los burgos todavía en esta época son pequeños, son hacinados, es decir, como comienzan a recibir mucha gente, la gente comienza a llegar, pero viven de manera desordenada y son muy poco salubres, todavía no hay agua, desagüe, así que la condición de vida no es la mejor. Sin embargo, aunque la condición de vida no es la mejor, la gente prefiere tener esas condiciones que las que hay en las aldeas. Por eso es que vamos a decir que aunque la gente viva mal, sin embargo cree que hay una mejor calidad de vida en estos burgos. Gracias a los avances técnicos es que se va formando esta nueva sociedad urbana en la ciudad y comienzan a nacer los artesanos, que van a comenzar a tener algunas actividades típicas de las ciudades, como vamos a ver más adelante. Entonces, hablemos de la ciudad en sí. Al inicio, estas ciudades o los burgos comienzan a nacer alrededor de los castillos. ¿Y quiénes estaban en los castillos? Si no era directamente el rey, era justamente un señor feudal, que los había por todos lados, ¿ah? Porque durante toda la Edad Media, en toda Europa, hubo señores feudales o señoras feudales que tenían todo el control. Recuerda tú que en algún momento los señores feudales podían tener su propia moneda, podían ellos mismos dictar sus propias normas, ellos mismos castigaban a la gente o perdonaban a la gente, es decir, el poder judicial lo tenían ellos y el poder militar también lo tenían ellos. Así que los señores feudales todavía son importantes en esta etapa, pero justamente como son importantes, la nueva clase social que nace en las ciudades, que se llaman los burgos, ¿recuerdas? Las ciudades en este momento se llaman los burgos, la nueva clase social se va a llamar burguesía. Y esa burguesía, sin embargo, va a querer poco a poco alejarse del control de los señores feudales, porque no les gusta depender de ellos, porque los burgueses se dan cuenta que al practicar la artesanía o al practicar el comercio, se dan cuenta que ellos mismos pueden generar su propio dinero, que ya no necesitan del permiso de un señor feudal, ya no necesitan de que el señor feudal los cuide. Por ejemplo, ya no necesita que el señor feudal les brinde soldados. ¿Para qué? Si ellos tienen el dinero suficiente, me refiero a los burgueses, para comprar soldados, para comprar mercenarios. Entonces, como necesitan poco a poco alejarse de los señores feudales, buscan una alianza directa con el rey, con los reyes. Y los reyes, para establecer esa alianza con los burgueses, comienzan a firmar lo que llaman la Carta Comunal. Y la Carta Comunal no es otra cosa que darles el permiso a los burgueses de que tengan su propia municipalidad, su propio poder dentro de las ciudades. Las ciudades con mayor autonomía durante esta etapa son las ciudades italianas y las ciudades alemanas que ya van a tener para este momento sus municipios, sus municipalidades. Hablemos un poco de la artesanía porque es una actividad típica de las ciudades o de los burgos de esta época. Por ejemplo, los artesanos comienzan a formar talleres y los burgueses más adinerados son los dueños, son los propietarios de estos talleres. Por eso es que tienen la necesidad de formar los gremios. Los gremios son agrupaciones de estos artesanos, pero siempre y cuando los artesanos tengan la misma actividad. Es decir, zapateros se juntarán entre zapateros, herreros entre herreros, albañiles entre albañiles, etc. ¿Por qué? Porque defienden sus propios intereses, los intereses de su gremio. Y los gremios también sirven para que se genere un comercio, digamos, equitativo, para que no haya tanta diferencia de precios entre lo que ofrece un artesano y lo que ofrece otro. Dentro de este gremio, dentro de este orden artesano, hay una división del trabajo. Por ejemplo, tú empiezas siendo aprendiz, no recibes un sueldo, solamente el maestro, es decir, el artesano propietario, te brinda comida, te brinda alojamiento, te da una casa, te da un techo, pero no más. Tú dependes directamente de él. Como te das cuenta, todavía las relaciones de servidumbre
todavía existen incluso en el mundo de la ciudad, pero rápidamente el aprendiz puede, si es que es bueno, puede subir de nivel y ya puede ser completamente independiente y llegar a ser un oficial. Este oficial sí ya recibe sueldo. Sin embargo, el sueldo no es lo mismo que gana el maestro, porque el maestro, repito, es el propietario del lugar. Así que para llegar a ser un maestro, en el mejor de los casos, el oficial lo que tiene que hacer es demostrar que está en la capacidad de realizar una obra maestra. Si la obra maestra es aceptada, tiene un check, tiene un visto bueno por el gremio, entonces podrá llegar a ser, sobre todo si ha tenido la capacidad de ahorrar dinero, podrá llegar a ser un maestro propietario de su propio taller o de su propia fábrica. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. Lo que vamos a ver a continuación es una revisión de lo que fue el segundo tema del segundo bimestre, que fue la monarquía francesa entre los siglos X al siglo XV. Sobre todo centrarnos en una familia que fueron los Capeto. Recuerda que los siglos X al siglo XV me estoy refiriendo entre los años 900 a los años 1400. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en el medioevo, que es la segunda fase de la Edad Media, y en la Baja Edad Media, es decir, en la última parte de la Edad Media. Muy bien, rápidamente recordemos que vamos a hablar del desarrollo histórico de una de las dinastías más importantes de Francia durante este periodo. Esa dinastía fue la dinastía de los Capeto, ya lo hemos dicho, recordando que una dinastía es aquella familia que tiene el poder de la corona de su reino, ¿no? El periodo del cual estamos hablando va del siglo IX al siglo XV, como lo hemos mencionado ya. Rápidamente recordar que para que nazca el reino de Francia más adelante, primero se pasó por todo lo siguiente. Hay que recordar que en algún momento existió el Imperio Carolingio, ¿verdad? Y el Imperio Carolingio tuvo la característica de durar muy poco tiempo, porque luego de que el emperador Carlomagno falleciera, tuvo un hijo que no estuvo a su nivel, y este hijo tuvo a la vez tres hijos, que son los nietos de Carlomagno, que como nunca se pusieron de acuerdo, dividirán el imperio en el Tratado de Verdún del año 843, y cada uno de ellos quedará con una de las partes. Por ejemplo, Carlos el Calvo quedará con Francia Occidental, que es la que estamos viendo de color rojo. Lotario quedará con la Francia, con la Francia o Franquia Media, también llamada Lotaringia, precisamente por el nombre de su primer gobernante. Y por último, Luis el Germánico se quedará con la Franquia o Francia Oriental. Tanto Francia Oriental como Francia Occidental poco a poco terminarán invadiendo lo que es Lotaringia, lo que fue Lotaringia, o sea, el reino de Lotario, o la llamada Francia Media, que de verdad no tenía mucha razón de existir. A nosotros lo que nos interesa ahora es apuntar a lo que sucedió en la Franquia o Francia Occidental. Empecemos entonces. En esa Franquia Occidental todavía los descendientes de Carlomagno van a durar unas cuantas décadas más hasta que llegue el último rey carolingio, es decir, descendiente de Carlomagno, que morirá. Se llamará Luis V. Como muere sin descendencia, entonces los nobles francos llegan a un acuerdo, y el acuerdo es designar a una familia muy prestigiosa dentro de Francia, que pertenece a los Capeto. El símbolo de los Capeto es el que vemos ahí en la pantalla, que son los tres tréboles. Esos tres tréboles representan a la familia Capeto, que ya estaba en Francia hace bastantes siglos atrás, y a razón de la actividad militar había ganado mucho prestigio en Francia. Muy bien, entonces ahora tenemos que esta familia, los Capeto, se han vuelto los reyes de Francia. Empecemos a hablar rápidamente de sus reyes. Hablemos primero de Hugo I, precisamente, que gobernó entre los años 987 a 996. Este rey empieza con el proceso de unificación, aunque no lo va a lograr porque recién está empezando con eso. Comenzará, o él querrá que Francia sea un reino unitario que responda todo a su poder. Pero recuerda que estamos en la Edad Media y muchos señores feudales, señores y señoras feudales, no van a querer que el rey les reste su poder. Por eso es que este gobierno de Hugo I se va a caracterizar por mucho enfrentamiento con los señores feudales. Tenía un gobierno limitado, prácticamente solo mandaba en París a sus anchas, porque luego en todo lo demás estaban los señores feudales, y es por eso que él, sin embargo, se percata que es el rey. Por eso es que va a comenzar a
implementar algunas nuevas leyes, como por ejemplo la readquisición de feudos. Es decir, que si un señor feudal muere, por ejemplo, sin descendencia, pues ese feudo vuelve al poder del rey. Otra característica es que él podía confiscar los feudos. Si algún señor feudal o señora feudal, si alguno de sus vasallos no había cumplido con lo que tenía, con sus deberes, con lo que tenía que hacer en favor del rey, pues también se lo podía quitar. Luego viene unos cuantos años después, hablemos de Luis VII, apodado el Joven. Él va a ser un rey muy importante porque va a participar de las cruzadas, pero lo curioso es que más importante que él incluso va a ser su esposa, que era una gran señora feudal, una enorme mujer en importancia, llamada Leonor de Aquitania. Como nosotros podemos observar ahí en nuestro mapa en la parte inferior, Aquitania es un gran pedazo de Francia, un enorme pedazo de Francia, pero además Leonor de Aquitania también es señora de Guyena, Poitou, Gascuña y de otras tierras. Por lo tanto es una mujer muy importante, y ella también irá a la Segunda Cruzada. Cuando regresen, tanto Leonor de Aquitania como Luis VII, perdedores de aquella cruzada, Leonor de Aquitania se divorciará de Luis VII y hará algo que en su momento era impensado, sobre todo para ser mujer, que como ya sabemos, mientras más retrocedamos en el tiempo, pues menos derechos tenía. Sin embargo, ella tenía tanto poder que poco le importó ser la reina, perdón, ser la esposa de un rey. Se divorció de él, hizo que el Papa aceptara su divorcio y además hizo que el Papa aceptara su nuevo matrimonio, ahora con un rey inglés. De esa manera, todos los territorios que Leonor de Aquitania tenía en Francia pasarán, con su descendencia, pasarán a ser parte de los reyes de Inglaterra, y eso a futuro generará muchos problemas entre ambos países, tanto Francia como Inglaterra. Hablemos de el siguiente rey, hijo de Luis VII. Hablemos de Felipe II, apodado el Augusto. Va a gobernar entre 1180 y 1223. Este rey concentró mucho poder en su persona, expulsa a los judíos, porque comienza a observar que los judíos comienzan a tener mucho poder económico, precisamente marcha a la Tercera Cruzada. A su regreso tiene que enfrentar a uno de los aspirantes a rey de Inglaterra, llamado Juan Sin Tierra. Por fin Juan Sin Tierra pierde, es decir, Felipe II gana en la batalla de Boviné en el año 1214, y de esa manera el rey comienza a adquirir mucho prestigio ante su pueblo. Con ese nuevo prestigio, el rey dice que la monarquía dejará de ser electiva, es decir, los nobles franceses ya no van a elegir al rey, sino que a partir de él, rey será su descendencia, su propia descendencia. Sigamos hablando un poco de él. El rey puede infeudar a sus hijos. Eso significa que les puede dar tierras, pero también les podría quitar. Es una capacidad, como se dan cuenta, es una capacidad muy fuerte. Es mucho poder para un rey. Por otra parte, aprueba la cruzada albigense, que es una cruzada contra propios cristianos, pero que no son católicos porque se les considera herejes, y cambia la nomenclatura, cambia el nombre de su cargo. Él ya no será rey de los francos, sino comenzará a llamarse rey de Francia, y de esa manera nacerá el nuevo gentilicio para los franceses. Ya no serán los francos o los francones, serán los franceses como los conocemos hasta el día de hoy. Otra característica es que durante todo su gobierno los ingleses intentarán una y otra vez conquistar Francia, pero no podrán. Como podemos observar, para el año 1223 el poder de Inglaterra, que es lo que está de color rojo, se ve muy reducido a el sur de Francia. Luego hablemos de Luis IX, apodado también como San Luis, que va a gobernar entre los años 1226 a 1270, y la mayor característica de este rey es haber participado en las últimas cruzadas. Prácticamente las últimas cruzadas se dan por su propia voluntad, y como morirá tratando de acechar una de las ciudades islámicas, una de las ciudades musulmanas, es precisamente que la Iglesia Católica con el tiempo lo llamará como santo. Luego viene el último rey Capeto importante, porque luego de él vendrán 2 o 3 más, pero ya tendrán cada vez menos importancia. Viene Felipe IV, apodado el Hermoso. Él gobernará entre 1285 a 1314, y este rey va a concentrar aún mucho más poder. Si ya los reyes tenían
su abuelo tenía mucho poder, pues este concentrará aún más poder. Por eso es que no va a tener problema, en ese momento no va a tener problema de fundar lo que él llamó los estados generales. Y los estados generales, ¿qué cosa eran? Era lo que hoy llamamos un congreso. ¿M? Pero este congreso, estos estados generales tenían la característica de representar o de estar representado en tres clases sociales: la iglesia, la nobleza, es decir, los duques, los condes, los señores feudales, y el pueblo. El pueblo en ese momento estaba representado sobre todo por los artesanos, y aunque es cierto que siempre la nobleza y la iglesia se ponían de acuerdo y por tanto siempre le ganaban en votos al pueblo, sin embargo tiene importancia porque por primera vez los artesanos, el pueblo, la base de la sociedad, tiene una representación en un congreso. Este rey se va a enfrentar al papa. ¿Por qué? Porque el papa va a comenzar a discutir quién es el que debe tener el mayor poder en la tierra: o el representante de Dios o una autoridad política. Y esa va a ser la razón del enfrentamiento, hasta que lleguen a un acuerdo luego de haber pasado incluso por una amenaza de interdicción. Es decir, el Papa puso en entredicho al gobierno de Francia. Es decir, Francia podía quedar fuera de la cristiandad. Y si eso pasaba, obviamente todos podían hacer con Francia lo que hubiesen querido. Por eso es que el rey tiene que retroceder y rápidamente se pone de acuerdo con el Papa. Sin embargo, en el año 1333, este rey también será aquel que mande a eliminar a los últimos templarios que quedaban precisamente viviendo en Francia. Y su máximo representante, Jacques de Molay, se cuenta que proferirá una maldición antes de morir a los reyes franceses, y ahí empieza la temporada llamada como los Reyes Malditos. Casualidad o no, pero lo cierto es que luego de Felipe IV viene su hijo Felipe V, y luego viene su nieto Carlos IV, apodado el Hermoso, que morirá sin dejar descendencia, y todo esto traerá una enorme crisis en Francia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Carlos IV no tuvo descendencia, sin embargo, Enrique IV sí tuvo una hija, que era Isabel la Loba de Francia, apodada la Loba de Francia, que ésta sí había tenido hijos. Recuerden que en Francia una mujer no podía heredar el trono, ella no podía ser reina, pero sí podía serlo su hijo. Entonces, ahí comenzó a haber un problema con Inglaterra. ¿Por qué? Porque esta Loba de Francia, esta Isabel de Francia, era madre del rey de Inglaterra, de Enrique III. Por lo tanto, Enrique III, como era hijo de una hija de un rey de Francia, también pidió el trono de Francia, y por lo tanto Francia e Inglaterra entrarán en una etapa de conflicto, no solamente interno, porque los franceses tenían que ver y ahora quién iba a asumir el cargo en Francia, el cargo de rey, y lo resuelven dándoselo a una nueva familia llamada los de Valois, con el nuevo rey Felipe VI. Sin embargo, ahora tienen que resolver el tema externo, que es el enfrentamiento con Inglaterra, y ese enfrentamiento se llamará precisamente la Guerra de los 100 años.